Bueno, el trasplante renal es un procedimiento que debe ser realizado en pacientes cuya función renal ha sido terminada, o sea, un paciente que tenga insuficiencia renal crónica terminal. Estos tipos de pacientes se encuentran en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como diabéticos, hipertensos, pacientes que han sufrido alguna especie de intoxicación por medicamentos o que hay uso indiscriminado, sobre todo de antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, para el trasplante de riñón en el mundo utilizamos dos tipos de donantes. El donante vivo, que es cualquier persona que tenga deseo de donar un órgano, como en este caso el riñón, y que sea de manera altruista. Esto es muy importante. Los donantes vivos deben ser personas que no reciban ningún beneficio más que la satisfacción propia de haber donado un órgano, porque no hay retribución, no hay compra, no hay venta de órganos, son invaluables. Y entonces este tipo de donantes, cualquier persona que tenga el deseo de donar un órgano y que tenga la posibilidad desde el punto de vista de salud total, porque obviamente el donante vivo es un paciente sano 110%, y entonces pasar el protocolo de estudio que se hace para ese tipo de paciente. El otro tipo de donante es el donante cadavérico. El donante cadavérico es un donante muy especial que tiene ciertas características que es importante que la población en general y el mismo paciente entiendan. El cuerpo humano tiene una vida propia, la vitae del cuerpo está dado por el cerebro. El cerebro es el órgano más importante, no disminuyendo la importancia de los demás, porque todo eso es necesario para tener vida, pero el cerebro es lo que realmente nos da la vida de relación, ¿ok? Entiéndase vida de relación, la capacidad de sentir, de llorar, de enojarte, de comunicarte, de recibir comunicación, de crear arte, de crear, de plantar, de ser, de dar vida en otro tipo de situaciones en este planeta. Por lo tanto, cuando el cerebro pierde esa capacidad, es cuando se dice la llamada muerte encefálica o muerte cerebral, que es las pérdidas de la función cerebral total y absolutamente irreversible. Es importante tener esa palabra en cuenta, porque la irreversibilidad demuestra que es un caso que no se puede hacer nada por la ciencia, en el cual el paciente ha perdido la vida. En ese tipo de pacientes existe una condición especial, que es que el corazón puede seguir latiendo, porque el corazón tiene ciertos grupos de células especializadas que permiten que se contraiga y se relaje de manera autónoma al resto del cuerpo. Pero cuando ya no hay estímulos por necesidad de oxígeno, porque no hay necesidad de una circulación, porque no hay necesidad, porque se deshidrata y todo, entonces el corazón solamente para. Y entonces es la muerte que todos coincidimos. Pero realmente la muerte encefálica es una muerte que es irreversible y que es algo en el cual es la única oportunidad que tenemos de obtener refacciones humanas originales. Perdón la expresión, pero esa es la realidad. Son refacciones humanas originales y que son la única fuente de obtención de las mismas. Por ejemplo, nadie en vida puede donar el corazón, nadie en vida puede donar una córnea, porque la ley dice que no puedes donar en vida algo que te haga o perder la vida misma o perder la calidad de vida o tu capacidad de tener una vida normal. Entonces, aunque el papá tenga un hijo con un corazón enfermo que requiere un trasplante, no puede él mismo autosacrificarse para dar el corazón a su hijo porque la ley lo prohíbe. Y entonces aquí la importancia del donante cadavérico de muerte cerebral, que es el único posible donador de órganos tan vitales como el corazón. Para recibir un trasplante o para donar un órgano en vida, necesitamos hacer una evaluación completa desde el punto de vista médico y psicológico, psiquiátrico, ¿ok? Entonces, el paciente primero tiene que tener la disposición, si es un vivo, donante vivo, de dar ese riñón y de someterse a los estudios, que son principalmente estudios de sangre, en donde determinamos que todos sus órganos y todos sus sistemas estén completamente sanos. Y segundo, que el paciente tenga un tipo de sangre, que en este caso sabemos que es el grupo ABO, que es grupo A, grupos A o B o AB, o el universal, que es el grupo O. En este caso deberá ser compatible con el que va a recibir el órgano, ¿sí? Pasando estos exámenes y haciendo estas intervenciones con especialistas que evalúan el corazón, evalúan la función del riñón, evalúan la salud en total del paciente, entonces ya es
tributario de poder donar un órgano. Y por el contrario, también para recibir el órgano necesitamos estar en conciencia de que el paciente está en condiciones médicas, no de salud, porque obviamente requiere un órgano para tener la salud, pero que tiene las condiciones médicas óptimas para recibir un órgano y que va a tener con qué soportar ese órgano desde el punto de vista cardiovascular y de hemodinamia, que el corazón tenga la suficiente fuerza para poder nutrir ese nuevo órgano con la sangre que va a dispersar dentro de él. Y algo importante en ambos, el donante vivo y el receptor de cualquier tipo de donante cadavérico vivo, tienen que tener una prueba de serología negativa, la cual consta de exámenes especializados en algunas infecciones de transmisión por órgano sólido. En el caso, por ejemplo, de la hepatitis B, hepatitis C, VIH, entre otras enfermedades, citomegalovirus, Epstein-Barr, algunas de estas, cuando son positivas, contraindican el donar o el recibir un órgano de un paciente que no tenga ese tipo de enfermedades. Y principalmente estos son los estudios en general que se deben hacer. La cirugía de trasplante renal es una cirugía complicada, es una cirugía de alto nivel en el cual trabajamos con las principales arterias y venas del miembro inferior, o sea, de las piernas. Tenemos una arteria principal que es la arteria ilíaca, y la arteria y vena ilíacas están en el sitio donde se bifurca la arteria aorta, que es la principal aorta, y donde se bifurca la principal vena, que es la vena cava. En este espacio especialmente se tomó como referencia porque es el sitio donde podemos colocar cómodamente el riñón que se obtuvo del donante cadavérico, del donante vivo, en una zona donde actualmente no existe nada. Se hace una medialización, o sea, se desplazan los intestinos de manera medial, o sea, hacia el ombligo, y en ese hueco que queda ahí, la arteria y la vena, que son los principales elementos de cualquier órgano, se pegan a la vena y a la arteria del receptor, en la región de la ingle, en la región del hueco pélvico derecho o izquierdo. Y en el caso del riñón hay un tercer elemento que es el uréter, que es donde la orina propiamente va a permitir que el riñón funcione y va a drenarse directamente en la vejiga, donde hacemos un nuevo orificio en la vejiga, donde hacemos un reimplante ureteral, donde permite que la orina baje, descienda al sitio donde naturalmente siempre la tuvimos, que es en la vejiga, para tener una micción espontánea normal. O sea, el paciente sale de quirófano con un riñón nuevo, que está funcionando, que está lavando, limpiando y mejorando la calidad de su sangre para que el cuerpo tenga un óptimo funcionamiento, y la orina caiga en el sitio donde siempre ha caído para que el paciente tenga una vida cuasi normal, porque lo único que lo deja fuera de la palabra sano es que debe depender de ciertos medicamentos para permitir que ese órgano viva dentro de él. Por lo demás, es un paciente sano, pero no podemos llamarlo sano porque precisamente depende de medicamentos. Después de una cirugía de trasplante de riñón, la recuperación es bastante fluida actualmente. Los pacientes entran a quirófano el mismo día que se internan, o si se internan en la noche, pues pueden ingresar al día siguiente en la mañana, si es que el trasplante se realiza en la mañana. El trasplante tiene una duración diferente porque en cirugía sabemos cuándo empezamos, no sabemos cuándo terminamos, pero un aproximado promedio de horas del paciente donante vivo, vamos a hablar del donante rápidamente. El donante vivo tiene una estancia en el quirófano de aproximadamente 3 horas, incluyendo la hora que se queda en recuperación para que los anestesiólogos den el visto bueno de que ya está consciente, respirando por sí mismo y tranquilo y puede subir a su habitación. 3 horas y media en promedio, desde que entra a quirófano, y dicho sea de paso, esto entra, lo acomodan, le ponen la monitorización, platican con él, después la anestesia, y la cirugía en sí realmente es 1 hora, hora y cuarto, hora y media, cuando mucho, de cirugía real. En el donante esto es muy rápido, y el paciente donante se egresa al día siguiente, por lo general, de que donó. Camina al día siguiente y se va a su casa al día siguiente. Eso es lo que generalmente hacemos. El receptor de riñón es un paciente que tiene ciertas características especiales, porque el tratamiento que recibe es un tratamiento inmunosupresor que decrementa la capacidad de respuesta de su cuerpo hacia agentes externos. En otras palabras, tiene mucha posibilidad de tener alguna infección, porque este medicamento baja las defensas de su cuerpo. Por lo tanto, este paciente requiere tener una hospitalización en aislamiento.
Es un paciente que va a estar en una habitación totalmente sola, con la enfermera asistente que está a la orden y al servicio del paciente, donde tiene monitor, televisión, tiene todo para estar, obviamente, en cierta calma y aislamiento. Y tiene un promedio de hospitalización de aproximadamente 4 días en promedio. Obviamente hay pacientes que requerirán un día más, quizás 2, que es exagerado, pero ahora los pacientes tienen una estancia hospitalaria de 4 horas, perdón, de 4 días a 5 días. Y la operación realmente del trasplante dura más o menos 4 a 5 horas, teniendo en cuenta que la operación entra el paciente casi simultáneo con su donante, que está en la sala contigua, y el donante está en la sala a un lado de esta misma para recibir el órgano y poderlo inmediatamente empezar a trasplantar. Entonces, el paciente en sala de operaciones dura aproximadamente 5 horas, el receptor, incluyendo las 2 horas o 3 del donante, porque le digo, entran de manera simultánea, pero después hay que hacer el trasplante propiamente, que aproximadamente nosotros tenemos un récord promedio de 2 horas en el trasplante de pe a pa.